Era un día soleado en el centro de la ciudad, y una multitud se había reunido para asistir a un evento cultural que celebraba la diversidad. La música vibrante resonaba en el aire y los colores de los trajes tradicionales llenaban las calles. Entre los asistentes se encontraba Clara, una mujer latina con una cruz de plata colgando de su cuello. Para ella, la cruz era un símbolo profundo de su fe y sus raíces, una parte esencial de su identidad. Sin embargo, en medio de la celebración, su elección de vestimenta no pasó desapercibida. El juez Martínez, encargado de velar por el orden durante el evento, notó la cruz y su rostro se frunció con desdén. Consideraba que la cruz era una distracción inapropiada que iba en contra de las normas de vestimenta que habían sido establecidas para ese día. Sin pensarlo dos veces, se acercó a Clara y, en un tono autoritario, le informó que estaba cometiendo una infracción. La mujer, sorprendida por la repentina atención negativa, intentó explicarle el significado personal que dicha cruz tenía para ella, pero el juez se mostró inflexible. Esto no es un lugar para expresar creencias religiosas, dijo el juez con seguridad. Clara sintió como su corazón se hundía. La situación la humillaba, pero no estaba dispuesta a rendirse ante lo que consideraba una injusticia. La multa fue impuesta sin más discusión. El resto de los asistentes miraron con inquietud, algunos murmuraron entre ellos, mientras otros se preguntaban cómo era posible que en un evento que celebraba la diversidad se produjeran actos de discriminación. Clara abandonó el lugar con una mezcla de tristeza y rabia, sintiéndose incomprendida y marginada en un espacio que debería haber sido acogedor. Sin embargo, en su interior, comenzó a gestar un plan. No solo quería recuperar su dignidad, sino también demostrar que su voz merecía ser escuchada. Así comenzó su camino hacia una batalla legal que no solo defendería sus derechos, sino que también revelaría algo sorprendente sobre sí misma y su capacidad para desafiar las normas establecidas. Clara creció en un pequeño barrio donde las tradiciones y las creencias de sus ancestros latinos se entrelazaban con la vida diaria. Desde pequeña, escuchaba historias contadas por su abuela, que hablaba sobre los sacrificios de sus antepasados y la importancia de mantener vivas las costumbres familiares. Para Clara, la cruz que llevaba colgando de su cuello no era solo un adorno, era un vínculo tangible con su historia, su familia y su fe. La cruz representaba la resiliencia de su comunidad, era el símbolo de una fe que había sido transmitida a través de generaciones, en las raíces profundas de su cultura. El catolicismo solía estar presente en cada celebración, desde fiestas patronales hasta momentos personales como bautizos y bodas. La cruz, en ese contexto, significaba protección y esperanza, un recordatorio constante del amor y la fe que conectaba a todos los miembros de su familia. Sin embargo, Clara también vivía en un mundo donde ser latina significaba enfrentar prejuicios, las miradas despectivas y los comentarios desinformados eran parte de su día a día. A menudo sentía que debía demostrar más que otros para ser aceptada. A pesar de que amaba profundamente su identidad cultural, aprendió a defender lo que representaba, incluso cuando otros lo consideraban incómodo o inadecuado. El evento cultural donde fue multada era una celebración del patrimonio diverso de la ciudad, aunque para ella había comenzado como una oportunidad para reafirmar quién era. Su cruz no solo simbolizaba su fe religiosa, sino también su lucha por ser vista y escuchada en un entorno que a menudo la ignoraba o menospreciaba. Vestirse con orgullo esa tarde era declararle al mundo que no se avergonzaría de sus raíces. En su interior, la injusticia sufrida por el juez Martínez casi se volvió palpable. La legalidad puede ser rígida, pero Clara sabía que detrás de cada normativa hay humanidad, sentimientos e historias individuales. Así, comenzó a darse cuenta de que este conflicto no solo quería resolverlo por sí misma, estaba dispuesta a hacerlo también por aquellos cuyas voces a menudo eran silenciadas. Con cada pensamiento decidido, Clara comenzaba a forjar un camino hacia el empoderamiento personal y colectivo. La noticia de la multa impuesta a Clara se esparció rápidamente por su comunidad. Amigos y familiares, que conocían su historia y la importancia de la cruz en su vida, se sintieron indignados por la injusticia que había sufrido. En el grupo de WhatsApp donde solían compartir momentos felices y eventos familiares, comenzaron a intercambiar mensajes furiosos sobre lo ocurrido. ¿Cómo puede el juez ser tan cerrado y prejuicioso?, cuestionaba una amiga cercana. Otros añadían comentarios sobre cómo, en un evento que celebraba la diversidad, se había mostrado intolerancia hacia uno de sus propios miembros, sus padres, inmigrantes que habían llegado al país con sueños y esperanzas.
Se sintieron particularmente afectados, habían trabajado arduamente para brindarle a Clara una educación y las herramientas necesarias para que pudiera defenderse en este mundo complejo y muchas veces hostil, para ellos. Esta situación resonaba como un eco de sus propias luchas contra la discriminación. Se organizaron junto con otros padres de la comunidad para hacer frente a esta injusticia, dispuestos a apoyar a su hija no solo emocionalmente, sino también de manera activa. Una tarde, se reunieron en la plaza del barrio, creando un pequeño mitin para expresar su apoyo hacia Clara, con pancartas que decían respeto por nuestras raíces, y no más discriminación. Elevaron sus voces, gritando en conjunto por una causa que resonaba en cada rincón de su cultura. La comunidad estaba unida no solo por el deseo de defender a Clara, sino también por una lucha más grande contra el racismo y los prejuicios que siempre habían enfrentado. Durante estas reuniones, muchos compartieron sus propias experiencias de discriminación relacionadas con su herencia latina. Historias conmovedoras salieron a la luz. Alguien habló sobre haber sido rechazado para un trabajo únicamente por su acento. Otro mencionó cómo le habían negado un servicio en un lugar público solo por su apariencia. La tristeza se mezclaba con la determinación de no dejar que esas injusticias quedaran sin respuesta. Clara observaba todo desde una distancia cercana, sintiéndose agradecida y fortalecida por el apoyo de su comunidad. Sabía que cada voz unida podía ser un faro de esperanza y cambio. La decisión de luchar no era solo suya, ahora representaba a todos aquellos que se sentían invisibles o despreciados, avivando aún más su deseo de llevar su batalla legal hasta el final. Determinado a no dejar que la injusticia quedara sin respuesta, Clara decidió apelar la multa impuesta por el juez Martínez. Sabía que era fundamental que su perspectiva fuera escuchada, así que se puso en contacto con el despacho del juez para solicitar una reunión. Con el apoyo de su comunidad y la determinación que había ganado en los últimos días, sentía que era el momento de confrontar la situación de manera directa. La fecha de la reunión llegó y Clara se sintió un torbellino de emociones, ansiedad, valor y un firme sentido de propósito. Se preparó revisando información legal sobre derechos civiles, normas de vestimenta y las implicaciones culturales detrás de su símbolo religioso. Quería estar lista para argumentar no solo desde un lugar emocional, sino también desde una base sólida. La cruz que llevaba colgando del cuello ese día se sentía más pesada, pero también le otorgaba fuerza. Al ingresar al despacho del juez, Clara se encontró con un ambiente formal y algo intimidante. El juez Martínez la miró con una mezcla de sorpresa y desdén, recordando claramente el incidente anterior. Sin embargo, en vez de dejarse llevar por el nerviosismo, Clara respiró hondo y comenzó a hablar con claridad. Explicó que su cruz no era solo un accesorio, era una extensión de su identidad cultural y espiritual. Mi cruz representa siglos de historia, empezó, mientras gesticulaba con pasión. Es un símbolo de esperanza para mí y para muchos otros en mi comunidad. No es simplemente una prenda, es parte de nuestro ser. A medida que sus palabras fluyeron, pudo ver cómo la expresión del juez empezaba a transformarse lentamente. Clara continuó exponiendo ejemplos sobre cómo la cultura puede ser malinterpretada y cómo las normas sociales a menudo reflejan prejuicios subyacentes. Citar ejemplos de otros casos donde las creencias religiosas habían sido protegidas por la ley ayudó a reforzar su argumento. El juez escuchó atento, por momentos parecía desconcertado ante la persuasiva defensa de Clara. Ella sabía que había despertado algo en él, algo que podría abrir espacio para el entendimiento y el diálogo. Al final de su exposición, miró al juez directamente a los ojos. No estoy aquí solo por mí misma, sino por todos aquellos cuyos derechos son ignorados. Clara abandonó el despacho sintiéndose más fuerte que nunca. Independientemente del resultado inmediato, sabía que había plantado una semilla de cambio en la mente del juez. Su lucha apenas comenzaba, pero en ese momento comprendió que cada paso valía la pena si significaba luchar por aquellos que no podían hacerlo por sí mismos. A medida que Clara continuaba su exposición, comenzó a notar la atención del juez Martínez. Era evidente que su defensa estaba resonando en algún nivel. Aprovechando el momento, decidió mostrar no solo su pasión, sino también su conocimiento profundo sobre el derecho y cómo éste podía respaldar su caso. Su señoría, empezó Clara con firmeza, de acuerdo con el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Esto incluye la libertad de manifestar su religión o creencias, individualmente o en comunidad, y en público o en privado.
El juez la escuchó con más interés mientras citaba ejemplos de cómo diferentes interpretaciones de las normas habían llevado a decisiones erróneas en el pasado. Clara continuó argumentando que las sanciones impuestas por la vestimenta o símbolos culturales deben ser aplicadas con cautela y consideración. En el caso *Tenker vs Des Moines Independent Community School District el Tribunal Supremo de Estados Unidos reafirmó que los estudiantes no pierden sus derechos a la libertad de expresión en la puerta de la escuela. Esto implica que el derecho a expresarse a través de la vestimenta se extiende más allá del ámbito académico. Vio un destello de sorpresa en el rostro del juez. Quizás no esperaba una argumentación tan bien fundamentada. Además, dijo Clara con un tono decidido. La Ley de Protección contra Discriminación en el Empleo por Razones Religiosas establece que los empleadores deben hacer ajustes razonables a las normas de vestimenta para permitir que los empleados puedan manifestar sus creencias religiosas. Aquí, ella reforzó su punto al señalar que su cruz era parte integral de su identidad y que no podía ser considerada simplemente un adorno. Observó cómo la expresión del juez cambiaba mientras él reconsideraba sus prejuicios iniciales. Clara sabía que estaba rompiendo barreras en su mente y quería aprovechar esa apertura. Mi cruz no es solo un símbolo personal, representa mi historia, mis luchas y las luchas de muchos otros que se ven obligados a ocultar quiénes son. Estoy aquí para recordarle que todos tenemos derecho a ser visibles y a abrazar nuestras creencias sin temor. Al finalizar su exposición, Clara sintió que había hecho más que solo defenderse a sí misma, había iluminado una conversación crucial sobre derechos humanos y dignidad. El silencio en el despacho era palpable, y aunque no sabía cómo terminaría esta reunión, se sentía empoderada por haber demostrado su conocimiento legal y su determinación ante un sistema que muchas veces parecía estar en su contra. Mientras Clara proseguía con su defensa, el juez Martínez comenzó a sentirse abrumado por la intensidad de sus palabras. Cada argumento que ella formulaba parecía desmantelar lentamente las barreras que había levantado en torno a sus decisiones pasadas. La forma en que Clara articulaba su experiencia personal, unida a su conocimiento del derecho, le estaba mostrando una faceta del sistema judicial que jamás había considerado profundamente: la necesidad de humanidad en la aplicación de la ley. Con cada frase, el juez se dio cuenta de que su visión sobre las normas y regulaciones era más superficial de lo que había querido admitir. Durante años, había creído firmemente en que las reglas eran inamovibles y que su deber era mantener el orden. Sin embargo, se preguntaba, ¿a qué costo? Al ver a Clara hablar con tanto fervor y convicción, no podía evitar compararla con aquellos casos previos donde había decidido sin pensar en las historias detrás de cada reclamación. Recapitulando en su mente las veces que había desestimado argumentos de personas que venían de diferentes trasfondos culturales o que enfrentaban discriminación, el peso de esas decisiones le cayó como una losa. El juez empezó a ver cómo sus propias creencias podían haber sido influenciadas por experiencias limitadas y un entendimiento sesgado del mundo. Se dio cuenta de que al enfocarse solamente en las normas había perdido de vista la esencia misma de la justicia. ¿Qué sería de mi papel como juez si no escucho lo que realmente importa en cada caso?, se preguntó por dentro. La lucha de Clara resonaba con él a un nivel personal. Sentía una conexión con las luchas por la equidad y el reconocimiento. Recordó su propia vida, sus orígenes y cómo había llegado a ocupar esa silla. Había prometido ser un agente de cambio y ahora se enfrentaba a la ironía de haber fallado en esa misión. Esto no son solo palabras vacías, pensó mientras observaba a Clara terminar su exposición. Era obvio para él que su cruz no solo representaba su fe, simbolizaba la lucha por un lugar en el mundo donde todos pudieran ser aceptado sin temor al juicio o la condena. Se sintió inspirado por el coraje de Clara y se dio cuenta de que era posible cambiar la narrativa. Aquel encuentro podría ser más significativo de lo que jamás imaginó. El juez estaba ante una oportunidad única para reflexionar sobre sus propias creencias y tomar una decisión basada no solo en la ley, sino también en el entendimiento y la compasión hacia quienes tenía frente a él. En ese instante decisivo, comprendió que a veces es necesario cuestionar nuestras propias decisiones para permitir el verdadero progreso. A medida que la conversación avanzaba, el juez Martínez se vio inmerso en los matices culturales que rodeaban la situación de Clara. Escucharla hablar sobre su cruz en términos de identidad y comunidad le permitió comprender que su papel no era un simple canal para aplicar la ley,
sino un punto de encuentro donde se entrelazaban las historias de las personas a las que servía. Detrás de cada caso habría una narrativa única que requería empatía y consideración. El juez comenzó a cuestionarse cómo había llegado a tomar decisiones tan mecánicas y distantes, reflexionó sobre cómo su propia crianza y formación académica lo habían hecho ver el mundo en blanco y negro, ignorando las tonalidades grises que hacen que la vida sea rica y compleja. La ferviente defensa de Clara lo empujaba a abrir horizontes, a alejarse de la noción de autoridad autoritaria e inamovible, hacia un enfoque más cercano al entendimiento humano. Cada persona que aparece ante mí trae su propia historia, pensó Martínez mientras observaba a Clara. Sus ojos reflejaban una mezcla de vulnerabilidad y determinación, y empezaron a resonar con ecos de sus propias luchas. Pasadas por aceptación en un mundo cada vez más dividido, comprendió que él también había enfrentado desafíos por ser diferente en algún momento de su vida, aunque quizás en contextos distintos. Clara continuó hablando sobre la importancia de mantener vivas las tradiciones y cómo, en un entorno donde muchos la consideraban como otra, su cruz era su declaración de pertenencia. El juez sintió una conexión con sus palabras. Esas cuestiones sobre identidad resonaban no solo para ella, sino también para muchos en su comunidad. A través de deudas culturales profundas, comprendió que Clara no demandaba simplemente un derecho personal, sino una reivindicación colectiva. Martínez empezó a darse cuenta de que podría existir una forma de justicia más holística. Sentía el peso de sus responsabilidades como juez, pero en lugar de agobiarlo, una nueva energía lo recorría. La oportunidad de influir positivamente en las vidas ajenas. Se sintió compelido a convertirse en un líder más consciente, alguien dispuesto a tener conversaciones difíciles, alguien que buscara promover entendimientos interculturales. Mientras Clara finalizaba su exposición, el juez reflexionó sobre cómo sería su papel si decidiera no solo escuchar, sino también actuar en consecuencia. En ese instante crucial, quedó claro para él que el verdadero deber de un juez es servir como defensor del tejido humano que sostiene una sociedad diversa y multicultural. Esa reunión estaba transformando no solo la perspectiva del juez Martínez, sino también el sistema mismo al cual representaba. Desde ese momento, se comprometió a ser un agente activo del cambio dentro y fuera del tribunal. Después de una profunda reflexión sobre la exposición de Clara y el impacto que sus palabras habían tenido en él, el juez Martínez decidió que era tiempo de actuar. Sabía que no podía ignorar lo que había aprendido durante su reunión. La necesidad de construir un entorno más tolerante y respetuoso hacia todas las culturas lo impulsó a anular la multa impuesta a Clara. No quería ser un simple aplicador de la ley, quería ser un defensor de la justicia en su sentido más amplio. Consciente de la responsabilidad que conllevaba su posición, Martínez convocó a una conferencia de prensa. Había comprendido que las palabras tenían poder, y que necesitaba usar las suyas para abordar no solo el caso de Clara, sino también la actitud hacia la diversidad en su comunidad. Ante un grupo de periodistas y miembros interesados, se dirigió al público con sinceridad. Hoy, me equivoqué y me doy cuenta de que debe haber espacio para entender y respetar las diferencias culturales en nuestras vidas cotidianas. Comenzó. Los murmullos crecieron entre los asistentes. Había una expectación palpable sobre lo que diría a continuación. Quiero disculparme con Clara por no haber considerado adecuadamente el significado detrás de su cruz y lo que representa para ella y para muchos otros. Las palabras del juez resonaron en la audiencia, al igual que el comentario sobre la importancia del respeto hacia todas las creencias. La diversidad es una fortaleza, cada cultura añade un matiz único al tejido social. Continuó, como autoridades, debemos garantizar que nuestras decisiones reflejen esa diversidad. Martínez también hizo hincapié en cómo su papel como juez iba más allá del cumplimiento estricto de normas y leyes, implicaba comprender la humanidad detrás de cada caso presentado ante él. La respuesta pública fue abrumadoramente positiva. Muchos expresaron gratitud por su apertura y compromiso hacia el cambio. Clara escuchaba desde entre la multitud, sintiendo una mezcla de alivio y felicidad al ver cómo sus esfuerzos habían dado fruto. Su lucha personal estaba afectando cambios significativos en su comunidad, elevando el diálogo sobre derechos humanos y la aceptación cultural. A partir de ese momento, el juez Martínez se comprometió a promover políticas que fomentaran la diversidad cultural dentro del sistema judicial y más allá. Sabía que había mucho trabajo por hacer, pero sentía esperanza al haber comenzado ese viaje.
Fortalecido por la valentía de Clara, la relación entre la justicia y la cultura se volvió más clara para él, uno no podía existir sin el otro, y juntos podrían transformar vidas en toda la comunidad. La experiencia vivida por Clara y el juez Martínez trajo consigo valiosas lecciones sobre la importancia del diálogo intercultural y la necesidad de cuestionar las injusticias dentro del sistema legal. A raíz de este intenso proceso, el juez comprendió que cada interacción con personas de diferentes orígenes debería ser una oportunidad para aprender y crecer. El diálogo no solo se trataba de intercambiar ideas, sino de escuchar y comprender las perspectivas ajenas, una habilidad esencial en cualquier sociedad multicultural. Desde su postura como autoridad judicial, Martínez se dio cuenta de que muchas normativas son el resultado de contextos históricos que pueden no ser relevantes en la actualidad. La legislación debía evolucionar junto a la sociedad que pretende servir. Las reglas no deben ser un mero reflejo del pasado, sino una guía que respete y reconozca la diversidad presente en sus ciudadanos. Clara hizo que su voz fuera escuchada y, al hacerlo, rompió barreras que antes parecían inquebrantables. La lucha de Clara también iluminó cómo cada persona puede convertirse en un agente de cambio, desde su individualidad y experiencias personales. Ella había inspirado a otros a tomar conciencia sobre las injusticias cotidianas y a dar pasos para enfrentarlas. Este impacto colectivo era poderoso, su valentía había movilizado a su comunidad, uniendo voces en un solo clamor por derechos y dignidad. El juez reflexionó sobre cómo podía fomentar ese cambio positivo dentro de su entorno laboral. Sabía que los cambios dentro del sistema judicial requieren tiempo y esfuerzo, pero también entendió que cada pequeño paso cuenta. Comenzó a desarrollar programas que educaran a otros jueces y funcionarios sobre la diversidad cultural y los derechos humanos, abogando por capacitaciones regulares sobre sensibilidad cultural y equidad. A medida que estos diálogos comenzaron a surgir en las salas del tribunal, las actitudes hacia los casos presentados frente a ellos también empezaron a cambiar. El jurista ahora era consciente de su responsabilidad no solo como juez, sino como un embajador de justicia. A través de este formato educativo, pudo alentar a otros a practicar una especie de justicia restaurativa que invitara al entendimiento mutuo y al perdón. Por último, esta experiencia transformadora dejó una huella significativa tanto en Clara como en el juez Martínez. Ambos aprendieron que el cambio real empieza con la voluntad de escuchar y aprender del otro. A través del respeto y la empatía, podían presenciar un acto simple pero poderoso, reconectar el tejido social desgastado por años de prejuicio con hilos de comprensión y aceptación. Esta historia no solo era sobre una multa o una cruz, era un recordatorio constante de que cada individuo tiene el potencial para influir en su comunidad hacia un futuro más justo y equitativo. Clara se convirtió en un símbolo de resistencia y capacidad legal, inspirando a otros a defender sus derechos culturales y personales. Su historia, desde la humillación sufrida por la multa hasta su firme lucha por la justicia, resonó en corazones y mentes dentro de su comunidad y más allá. La forma en que había enfrentado las adversidades y transformado una experiencia dolorosa en un catalizador para el cambio hizo que su figura se erigiera como un faro de esperanza para muchos. Las redes sociales comenzaron a llenarse de testimonios de personas que compartían sus propias experiencias de discriminación, motivadas por el valor que Clara había demostrado. La comunidad había despertado, nuevos grupos se formaron, enfocados en educar sobre derechos civiles y promover una cultura de respeto hacia la diversidad. En cada reunión comunitaria, se mencionaba a Clara como un ejemplo de cómo una sola voz puede desafiar la injusticia. Consciente del impacto que había generado, Clara decidió iniciar una campaña que buscaba no solo visibilizar las luchas de las mujeres latinas, sino también proporcionar recursos legales y educativos a quienes pudieran estar enfrentando situaciones similares. Organizó talleres donde se discutían los derechos culturales y personales, empoderando a otros a alzar la voz. La comunidad comenzó a ver cambios tangibles, cada vez más personas se atrevían a compartir sus historias y exigir el respeto que merecían. El juez Martínez, quien también había sido transformado por esta experiencia, colaboró con Clara en estos esfuerzos. Juntos desarrollaron programas dentro del sistema judicial que promovían no solo el entendimiento cultural, sino también la importancia de escuchar las voces individuales. Se sentían comprometidos con el principio de que la justicia debe ser accesible y comprensiva hacia todos. Al mirar hacia atrás, Clara reflexionó sobre cómo un acto tan simple como llevar una cruz había
desencadenado una serie de eventos que desafiaron el statu quo. Ella sabía que esto no era solo su victoria, era una victoria para todos aquellos que habían sentido que sus voces eran ignoradas o acalladas. Al final del día, el viaje de Clara fue un recordatorio poderoso de que cada individuo tiene el potencial para ser un agente de cambio, no importa cuán insuperables parezcan los obstáculos. La determinación y el compromiso con la justicia pueden abrir puertas y facilitar diálogos cruciales. En cada paso dado hacia adelante, Clara había tejido un nuevo legado, uno donde cada persona podría sentirse valorada por su cultura e historia, creando un futuro más justo y equitativo para todos. Su nombre llegó a simbolizar no solo resistencia sino también unidad, recordando a todos que juntos podrían construir comunidades más fuertes y solidarias.